En un pueblo costero, envuelto por una sensación de misterio e historia, vivía un joven, Jake. Su vida era normal y duraba su día, pasando a menudo horas junto a la orilla, fascinado por el antiguo faro que se elevaba sobre el vasto océano. Pero todo giraba en torno al cambio cuando se topó con un documento aparentemente mundano que contenía la clave de un misterio olvidado hace mucho tiempo. Jake era un hombre sencillo que llevaba una vida modesta en la pintoresca ciudad donde nació y creció. El faro siempre lo había cautivado por su majestuosa presencia, su faro de luz atravesando las noches más oscuras. No sabía que el faro albergaba no solo su fascinación sino también su destino. Un día fatídico, mientras rebuscaba en su ático algunos documentos antiguos, desenterró un documento antiguo, la escritura de suscripción. Fechado hace siglos, la tinta descolorida y el antiguo sello indicaban su edad. Entre los nombres de muchos olvidados, destacó un nombre, el de su bisabuelo. Este descubrimiento despertó algo dentro de Jake. Su abuelo, que había muerto cuando él era solo un niño, había sido un hombre de actividades secretas, manteniendo siempre su delgada línea entre el bien y el mal. Decidido a investigar más a fondo, Jake decidió emprender una excursión dentro de las entrañas del faro. A medida que Jake profundizó en su investigación, descubrió que la escritura que había encontrado tenía un valor sustancial, y confería la propiedad del faro a los suscriptores. Se utilizó por última vez a finales del siglo XIX, cuando la luz era mantenida por una pequeña sociedad cooperativa. Con el paso de los años, debido a los cambios de época y las reformas, el faro había caído en desuso, y estaba siendo mantenido por las autoridades locales. Su curiosidad llevó a Jake a los archivos, donde reunió todos los documentos y registros que pudo encontrar sobre la sociedad cooperativa. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que lo acercaba al misterio que lo mantenía cautivo. Cuanto más leía, más cautivadora se volvía la historia. La sociedad cooperativa incluía una mezcla de marineros, comerciantes y algunos nombres que habían ocupado puestos de poder en la sociedad. Juntos compartían el deber de mantener la luz, una tarea tan agotadora como honorable. En medio de los nombres que figuran en la escritura de suscripción, Jake quedó intrigado al encontrar el de las figuras prominentes de aquellos tiempos. Cuanta más investigación hacía Jake, más entendía lo que el mantenimiento del faro había significado para esta comunidad costera. Las exploraciones de Jake lo llevaron a conocer a los descendientes de estos suscriptores. Cada uno de ellos tenía historias que contar, de valientes marineros navegando por las turbulentas aguas con la única ayuda del faro, de oficios exitosos, facilitados por la luz constante que guiaba a los barcos dentro y fuera del puerto. Mientras reconstruía las historias, Jake encontró una conexión profunda con estas narrativas. Su familia no era ajena al mar, su bisabuelo era director de una cooperativa pesquera y su abuelo era capitán. Sus vidas habían estado entrelazadas con el faro de su seguridad y éxito. Con su investigación, Jake descubrió más sobre el pasado de su familia de lo que jamás había conocido. Le conmovieron las historias que escuchó de los mayores, historias de resiliencia, coraje y esperanza. Pero el panorama general todavía estaba esperando ser pintado, todavía había un misterio sin resolver. En medio de los numerosos hechos que había recopilado, había algunas discrepancias intrigantes. Hubo susurros sin fundamento de un valioso tesoro atesorado en un escondite secreto dentro del faro. Jake se había topado con una búsqueda del tesoro que tenía siglos de antigüedad y estaba decidido a continuar la búsqueda. La gente le advirtió de los peligros que podría enfrentar, pero Jake se mostró decidido. Comenzó a inspeccionar cada rincón del faro, evaluando las piedras de la estructura y buscando cámaras ocultas. Su búsqueda del tesoro finalmente resultó en un descubrimiento inesperado. En una de las cámaras ocultas encontró una caja con monedas antiguas y objetos valiosos. Brillando de excitación, Jake sacó la caja solo para ser golpeado por una trampa explosiva, lo que provocó que una parte del faro se desmoronara. En pánico y atrapado, Jake se dio cuenta de que estaba demasiado profundo. Mientras luchaba allí, luchando contra el tiempo, la mente de Jake comenzó a vagar por las páginas de su investigación, los nombres de los suscriptores, las historias de sus descendientes. De tratarse de una curiosidad caprichosa, su búsqueda se metamorfoseó en un viaje poético hacia sus raíces. Su miedo al peligro inminente disminuyó lentamente, reemplazado por un sentimiento de gratitud por el conocimiento que había adquirido. Su herencia se manifestó en esas monedas antiguas, transmitidas de generación en generación, prueba de su historia compartida. Entre el caos encontró tranquilidad. Sus investigaciones tenían un propósito mayor que el mero cumplimiento de la curiosidad. Encendió un vínculo entre él y su pasado, conectándolo con el espíritu de cada uno de sus antepasados que había contribuido a construir el tapiz de su vida. El faro, que había mantenido su fascinación durante tanto tiempo, finalmente lo abrazó como uno de los suyos. Cuando el equipo de rescate finalmente lo alcanzó, Jake no pudo evitar sonreír y reveló la paz que había encontrado.
El equipo de rescate estaba extasiado por haber encontrado el tesoro perdido del faro, pero más que eso, Jake siempre estuvo agradecido por el tesoro escondido de historias y lecciones que su pasado le había descubierto. Y mientras miraba su ciudad natal desde la parte trasera de la ambulancia en la que lo cargaban, un sentimiento innegable lo abrumó, un nuevo aprecio por el lugar que llamaba hogar, una reverencia por la historia que había revelado, y la comprensión de que el más pequeño de los hechos podría tener el impacto más significativo. A medida que pasaron los días y la tormentosa saga se calmó, la vida volvió a la normalidad. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El viaje de descubrimiento y aventura había cambiado irrevocablemente a Jake. Ya no era solo un espectador del faro o de su historia, se había convertido en una parte esencial del mismo. La ciudad lo consideraba un héroe, un custodio de su pasado, y Jake no podría haber estado más orgulloso. Sus narrativas, su historia, el espíritu de sus antepasados, estaban ahora en buenas manos. ¿Y el faro? Continuó erguido, un testigo silencioso pero poderoso de las historias del mar, las revelaciones y las resoluciones. Cuando el sol comienza a ponerse y amanece, la majestuosidad del faro permanece sin cambios. Su luz, que alguna vez fue una guía para barcos en el mar, mujeres en trabajo de parto y soldados en guerra, continúa brillando. El faro de esperanza, de gloria, de revelación, porque cada ola que choca contra su marco endurecido, susurra mil historias del pasado, presente y futuro, esperando ser descubiertas. La saga de la escritura de suscripción no terminó con el descubrimiento del tesoro, sino el comienzo. La historia del faro contiene muchos misterios esperando ser revelados, muchas más aventuras esperando el alma atrevida, porque el atractivo de lo desconocido es tan antiguo como el tiempo mismo. ¿Y qué pasa con Jake? Su encuentro con el pasado le había hecho darse cuenta del poder de la historia, la conexión inherente que tiene con el presente, y su relación potentemente optimista con el futuro. Con el pasado escondido bajo su brazo y el futuro prometedor brillando, Jake se giró y sonrió la sonrisa de su primer héroe en el faro. El faro sigue siendo un faro para los marineros perdidos, un monumento a la devoción y pasión de la ciudad. Pero para Jake, fue más que eso. Fue un testimonio de la determinación de sus antepasados, un símbolo de la larga relación de su familia con el mar, y un recordatorio de que los misterios del pasado están ricos en revelaciones y lecciones para el presente y el futuro. Y, cada vez que admiraba el faro, su luz atravesaba la oscuridad, Jake recordaba los secretos que había desplegado, las historias que había escuchado y el tesoro que había descubierto, dando forma a su comprensión de su linaje. Su ciudad y él mismo. Lo que comenzó como una simple escritura de suscripción se convirtió en un viaje épico de autodescubrimiento y aventura para Jake. Desde los polvorientos áticos hasta las cámaras ocultas del faro, se había aventurado en los territorios inexplorados de su familia y la historia de su ciudad, desenterrando historias que perdurarían durante generaciones. Y así, en alma y en acción, Jake realmente se convirtió en parte del faro. Con sus nuevos conocimientos y sus entendimientos ganados con tanto esfuerzo, forjó un vínculo no solo con la imponente estructura sino también con su historia, a medida que se convirtió en un cuento, justo dentro de su cuento. Veamos nuestras historias, nuestros áticos y nuestros archivos. Dentro de esas páginas existen cuentos no contados, secretos descubiertos y sabiduría esperando ser obtenida. Si hay que creer en el viejo dicho, los ojos son la ventana al alma. Al investigar el pasado, descubrimos historias que hacen cantar el corazón, que hacen pensar la mente y que hacen bailar el alma. Recuerde, cada acto tiene una historia, y cada historia, una lección. Y así continúa el viaje de Jake, un espectador melancólico sobre la vida de la costa, un ferviente explorador del legado de su ciudad, y un guardián inquebrantable del magnífico pasado de su faro. Ha absorbido el espíritu de sus antepasados, se ha tragado las historias que el mar tenía que contar y ahora eran suyas para compartirlas. Esto no es una obertura, cada capítulo es un hura al siguiente, cada página empuja 1000 historias. Cada descubrimiento facilita la llegada de algunas linternas más al faro. Cada cuento es un opaco de un patriarca desaparecido hace mucho tiempo, una industria que está disminuyendo hace mucho tiempo. Cada canción es un tributo a la supervivencia, la resiliencia, la unidad y la perpetua sed del hombre por lo desconocido. Y así, recordemos el faro y los misterios que encierra. Recordemos los susurros del mar, los cuentos de antaño y las lecciones aprendidas. Porque si bien el faro puede guiarnos a casa, son las historias que transmite las que nos ayudarán a montar las olas de la vida. Que el faro sea una metáfora de Jake. Como el imponente edificio, que sea un faro de parentesco, historia y exploración. Sea él una luz guía, que atraviesa la oscuridad, ya sea de lo desconocido o de lo inexplorado. Que sea esa luz que no solo ilumina su propio camino sino también el de los demás. A medida que avanza la noche, y el faro iluminado se alza como un centinela silencioso contra el lienzo oscuro, recordemos el viaje de Jake. Un viaje de vínculos históricos, cuentos encantadores, misterios sin resolver y, lo más importante, autodescubrimiento. Porque, en verdad, son estas historias las que nos hacen quienes somos, porque nos enseñan sobre el viaje que emprendemos y el destino que buscamos. Cuando amanece un nuevo día, el faro sigue siendo un guardián silencioso que preside las olas del océano. Su esencia es eterna, muy parecida a los cuentos y recuerdos que alberga.
De pie orgulloso y majestuoso, invita a exploradores y soñadores como Jake a desentrañar sus secretos y, a su vez, los suyos propios.